beneficio para todos nosotros. Amén. La cruz de Cristo, Amén. el sacrificio de Cristo. Creo que la compasión de Dios ha sido muy grande y es muy grande, es inmensa. Y su amor, obviamente, en nuestro vocabulario no hay una palabra que pueda describir perfectamente o concretamente el amor de Dios. Porque es infinito. El amor de Dios es infinito. Y creo que a veces no lo podemos entender demasiado bien y a veces creo que caemos muchas veces en el error de no definirlo correctamente. Y lo podemos tomar quizás livianamente, el gran amor de Dios hacia nuestras vidas. Creo que debemos sentirnos muy bendecidos, Amén. muy favorecidos de estar en las filas del Evangelio, Aleluya. estar en el camino del Señor. Amén. Porque hay gente que quiere estar y no puede. Y no sé si ustedes andaban buscando el camino del Evangelio, andaban buscando a Cristo cuando se convirtieron. Yo en lo personal jamás. No andábamos y se nos apareció. Aleluya. Se nos apareció el Señor, Amén. nos miró con ojos de amor, de misericordia, nos miró, nos contempló y dijo Él, hoy ya es para mí. Y nos apartó, nos convenció de pecado, nos convenció de justicia y nos convenció de juicio el Espíritu Santo. Y nos hizo sentir la necesidad que de ese momento hacia atrás no la sentíamos, la necesidad de un Salvador. Aleluya. Pero el Espíritu Santo cuando obró nuestras vidas nos hizo sentir esa necesidad. Amén. Y hoy creo que podemos honrar su nombre. Amén. Aleluya. Podemos glorificar su nombre por tanto amor derramado Amén. hacia nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Creo que el beneficio de la obra del Señor nos trae algunas realidades que son bien puntuales. Nos trae la salvación, nos da autoridad, nos pone en alto, nos revela el camino, nos revela todo lo que es la salvación en sí. Aleluya. Nos da las fuerzas, nos capacita para gobernar nuestras pasiones, Amén. que muchas veces son tan contradictorias al llamado de Dios hacia nuestras vidas. También podemos recibirla y podemos dimensionar la cobertura de amor de Dios hacia nuestras vidas. Vayan conmigo por favor ahí a 1 Corintios, el capítulo 1 de 1 Corintios. Primera de Corintios 1, versículo 22 al versículo 24. Primera de Corintios 1, versículo 22 al 24. Usted lo tiene, ¿cierto? Amén. Lo voy a leer yo en la versión PDT, que significa palabra de Dios para todos. Dice, los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría. Era el mover que se estaba dando en la primera iglesia. Es decir, habían dos bandos que eran bastante importantes, los judíos y los griegos. Unos buscaban milagros, los judíos, y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros, y aquí enfoca la iglesia, podemos enfocar nosotros. Hoy día podemos ver que mucha gente busca muchas cosas, o una diversidad de cosas, pero nosotros, el pueblo del Señor, los elegidos, nosotros los que pertenecemos al redil del Señor, nosotros que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, nosotros que hemos sido apartados por Dios de este mundo Aleluya. y de la vana manera de vivir que llevábamos para llevarnos al reino de su amado Hijo, nosotros entonces nos debemos caracterizar por esto. Pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Aleluya. Este mensaje, dice la versión PDT, resulta ofensivo para los judíos. Es un tropezadero. Para los judíos es un tropezadero. Resulta ofensivo para los judíos. Y les parece una tontería a los que no son judíos. A los que no son judíos. No han tildado de loco, me parece que todavía, no sé, si nos tildan de loco todavía. Para ellos el Evangelio
y el camino que llevamos nosotros en Cristo es una tontería, es una locura, es algo que no les entra en la cabeza, no les entra en la mente. Nosotros hoy día damos gracias al Señor porque creo que esto nos ha ayudado mucho en tirar por tierra, digamos, pensar que estamos locos, pensar que somos tontos, porque muchos profesionales hoy día son cristianos evangélicos. Tenemos doctores, abogados, diversos ingenieros, ¿cierto? Hombres universitarios, mujeres universitarias que hoy profesan la fe en Cristo. Por lo tanto, ya no pueden decir que esos son locos. Podemos decir que somos muy inteligentes. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces para ellos, ¿no es cierto?, puede ser una locura o una tontería. Pero para los que han sido llamados, nosotros, para los que han sido llamados por Dios, nosotros hemos sido llamados por Dios. Y cuando usted se enfoque a esta palabra, nosotros hemos sido llamados por Dios, saque su protagonismo. Saque su protagonismo. E inclusive elimine su propia identidad, si no es por usted, no es por mí. Amén. Es por el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces debemos enfocarnos en la cruz. Pero a nosotros, Aleluya. los llamados por Dios, enfocamos la cruz. Porque gracias a esa cruz, Amén. Dios nos miró con misericordia. Amén. Nos miró con agrado. Gloria. Amén. Nos miró con agrado. Amén. Y eso no sé qué le pasa a usted, pero yo encuentro que eso es maravilloso. Amén. Que nos haya mirado con agrado. Amén. Entonces, pero a los que han sido llamados por Dios, nosotros, judíos o no, no interesa. Negro o blanco, no interesa. Amarillo, no interesa. No interesa el color de la piel. No interesa la posición social, si tiene plata, no tiene plata, no interesa. Judío o no, este mensaje es poder. Amén. Amén. Es poder y sabiduría de Dios. Entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Y nosotros estamos ahí. Amén. Calzamos, pero impecablemente ahí. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor, amén. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Los beneficios de la cruz, los beneficios de su cruz, los beneficios del sacrificio del Señor Jesucristo son realmente innumerables para nosotros. Son muchos, muchos. Yo he identificado solamente 7, los que he nombrado hace poquito, pero que los vamos a ver por la palabra. Número 1, la luz de Cristo llega a toda la familia. Amén. Amén. La luz de Cristo llega a toda la familia. ¿Se acuerdan del carcelero de Filipo? ¿Se acuerdan, cierto, del carcelero de Filipo? Cree tú, le dice, y salvo tú y toda tu casa. Pero no se interpreta como muchos lo malinterpretan. Creen que la salvación es hereditaria. La salvación no se hereda. La salvación es personal. Amén. Cada uno de nosotros debemos decidirnos por Cristo. Reconocer su sacrificio sería maravilloso que fuera hereditario. Pero no se hereda. Lo que sí pueden heredar nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos, los que tienen la bendición de tenerlo, es nuestra palabra. Es lo que nosotros les prediquemos y lo que nosotros les enseñemos con nuestro testimonio. Eso se hereda. Y eso los va a motivar a ellos a buscar a Cristo. Buscar la cruz. Buscar los beneficios de la cruz. Pero no se hereda. Entonces el carcelero de Filipo se cumple esa promesa. Se cumple esa palabra de promesa después que el apostolado va y le predica a todos los miembros de su casa. Después que ellos escuchan la salvación que es a través de la cruz, deciden entregarle su vida al Señor como lo hicimos nosotros. Y ahí se cumple la palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Pero no es heredable. Lamentablemente no es heredable. Vayan conmigo por favor a Hechos, al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1. Hechos 13, 1.
Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, con plural. Profetas, más de un profeta. ¿Qué más había? También en plural, había más de un maestro, maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El 2, y ministraban estos al Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a quien los he llamado. Entonces, cuando Cristo llega al hogar, cuando Cristo llega a este hogar, cuando Cristo llega a nuestro corazón, nosotros entonces influenciamos en lo cercano porque nuestra vida cambió. Amén. Dos, uno para adentro. Amén. Nuestra vida cambió. Amén. El rumbo de nuestra vida cambió. No estoy diciendo que nuestra vida se volvió perfecta. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nuestra vida cambió en ese momento. Amén. Es decir, llevábamos ese rumbo, conocimos a Cristo y cambiamos nuestro rumbo. Amén. Entonces, el que se drogaba ya no se droga. Dejó la droga, su vida cambió. El que se embriagaba, dejó de embriagarse, su vida cambió. Amén. Y esos cambios son importantes y que marcan la vida de nuestro entorno. Lo marcan. Amén. Amén. Vemos aquí en la primera iglesia que la vida había sido marcada de tal manera en los que le había llegado la palabra de salvación, la palabra de la cruz, que se transformaron muchos en maestros, muchos en profetas, y la obra empezó a caminar, empezó a desarrollarse con los ministerios, trabajando a full time. Número 2, autoridad. Vayan conmigo por favor ahí a Deuteronomios. ¿Qué tiene que ver Deuteronomio con el nuevo pacto? Puede decir alguno de ustedes. ¿Tendrá algo que ver Deuteronomio, antiguo pacto con el nuevo pacto? 26, versículo 19. Vamos a leer el 18 y el 19. Deuteronomio 26, versículos 18 y versículo 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Para quién es esta palabra? Para Israel. ¿Cierto? ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? ¿Cuál es la promesa de Dios a Abraham? Que su generación iba a ser incontada. ¿En quién se cumple esa promesa? ¿Se cumple en Abraham? Se cumple en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos el antiguo pacto y leemos el nuevo pacto, debemos diferenciar algunas cosas, como por ejemplo esta palabra. Esta palabra, dice Dios, en su palabra, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. ¿Nosotros podemos apropiarnos de esa palabra? Amén. Que somos Israel espiritual. ¿Cómo somos qué? Israel espiritual. Somos el Israel espiritual. Entonces nosotros nos apropiamos de esa palabra. Que somos pueblo suyo. ¿Y hay alguna palabra en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que nos diga que somos el Israel espiritual? Amén. ¿Sí? ¿Sería cuál? Romanos, capítulo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Mis alumnos del día domingo a las 9:30 de la mañana, ¿cuál sería? Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, que alguien lo lea, por favor. Romanos 2, 28 y 29. Saludos mientras a mis hermanos que están en línea. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones, amada hermana. Nos alegramos de que estén con nosotros. Amén, participando de esta reunión y escuchando la palabra del Señor. ¿Tenemos conectados? ¿Sí? Amén, bendiciones. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Escuchemos de nuevo, hermanita, escuchemos.
Amén. Fuerte y claro, por Amén. favor. Dice así la palabra del Señor. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión era del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Amén. Entonces nosotros nos tomamos de esta palabra de Pablo a los romanos y descubrimos y entendemos entonces que el verdadero judío no es el del prepucio, no es de la circuncisión del prepucio, sino que es el de la circuncisión del corazón. Amén. Que no se hace con la mano, sino que es una obra de Dios. Y ahí entonces nosotros nos insertamos en el verdadero judío y en el verdadero israelita, el Israel espiritual. Y cuando nosotros vemos la palabra y vemos a Jesucristo en su ministerio, descubrimos entonces que Jesucristo vino a cumplir la ley. ¿Sí? No la vino a abrogar, la vino a cumplir. Pero a su vez nos entregó lo que es el espíritu de la ley. O sea, a lo que realmente Dios apuntaba. ¿Qué veían los judíos? ¿Qué veían los religiosos de esa época? ¿Qué veían estos religiosos, no es cierto? Que eran dictadores y que no echaban la misericordia. Leían la letra. Por eso que la Escritura dice que la mucha letra mata. Así es. ¿Por qué? Porque era la ley del talión, mataste, tienes que matarte. Así era, la mucha letra mata. Jesús, ¿qué le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja a Marco? A Marco, el soldado romano. Marco, ¿qué le dijo? El que a hierro muere. Es la ley, así era la ley. Entonces Jesús, cuando ve el episodio, que ustedes saben que voy a dictar porque siempre lo digo, cuando ve el episodio de la mujer adúltera, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Está de acuerdo con el adulterio? ¿Qué es lo que hace Jesús? Interpreta la ley, pero espiritualmente. ¿Qué decía la ley? Que debía morir solamente la mujer y el hombre también. Mujer y hombre. ¿Y por qué estaba la pura mujer? ¿Por qué no estaba el hombre? Porque el hombre era compadre de los que mandaban ahí, po. Era mi padre, era mi chunta, entonces ya ándate para la puerta, sale por la puerta de atrás, o arráncate por la ventana y nadie te vio. Y solamente la mujer. ¿Eran parciales o eran imparciales? Eran parciales. Eran parciales. No eran imparciales, eran parciales. Entonces hay toda una situación. Y cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de eso, sabe que son hipócritas, sabe que son canallas, entonces les dice cortitas palabras, precisas, concisas, al corazón. Al corazón. A donde muchas veces la ley no hablaba. Pero en la nueva ley, en la del nuevo pacto, en el espíritu de la ley, Dios les habla. ¿Ok? Porque el amparo era la ley de Moisés, nos manda a apedrearla, nos manda. Querían hacerlo. El que esté libre de pecado lance la primera piedra. Se fueron de uno por uno. Desaparecieron. Quedó solamente Jesús con la mujer. Y Jesús, ¿qué le dice a la mujer? Oye, ¿por qué lo hiciste? Ahora que estamos los dos solos, vamos a hablar en confianza. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué le dice Jesús? Ni yo te condeno. Y le entrega una cláusula. Vete, no lo vuelvas a hacer nuevamente. No lo vuelvas a hacer nuevamente. Entonces cuando nosotros vemos los beneficios de la cruz, estos son los beneficios de la cruz. Caer, arrepentirnos, nos paramos, seguimos en carrera. Caemos nuevamente, nos paramos, seguimos en carrera. Y seguimos en carrera, y seguimos en carrera. Los beneficios de la cruz son muy diferentes a los de la ley del antiguo pacto. Pero aquí Dios habla y dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Entonces nosotros, basado en Romanos 2, 28 y 29, podemos decir y apropiando decimos: somos pueblo del Señor. Amén. Somos pueblo del Señor. Lo que habla el antiguo pacto también lo dice Pedro. ¿Cierto? También lo dice el apóstol Pablo.
que somos nación santa, somos pueblo adquirido. Entonces ahí estamos. ¿En qué estamos? Estamos en que somos autoridad. ¿Qué autoridad tenemos? De ser pueblo de Dios. Esa es la autoridad. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Y eso nos da un peso, nos da una autoridad, ¿o no? Claro que sí. Pues. Si no somos hijos de cualquiera, yo no soy hijo de Luis Romero. Así se llamaba mi papá. No soy hijo de Luis Romero. Yo hoy día soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Soy hijo del Dios, del Creador de todo. Ustedes igual. Por eso apropiémonos y digamos, somos pueblo de Dios. Dios nos ha declarado que somos su pueblo. Somos su pueblo. De su exclusiva posesión. Dios es posesivo. Somos solamente de Él. Él no nos quiere compartir. Por eso que aquí no entra la fusión, fusionarse como 50 y 50, 50 del mundo y 50 de Dios. 100% de Dios. ¿Por qué? Porque así eres, ¿no? Somos de exclusiva posesión suya. Como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, la cruz de Cristo, los beneficios de la cruz nos sacan del anonimato. Nos sacan del anonimato. Es imposible que pasemos desapercibidos. Imposible, aunque no hablemos. Aunque no hablemos. Aunque no emitamos ninguna palabra, es imposible pasar desapercibido en este mundo. Porque este mundo tiene una corriente, este mundo tiene un mover. Este mundo tiene un mover. Y nosotros remamos para el otro lado. Nosotros remamos para el lado contrario, para el lado de la santidad, para el lado de la búsqueda de Dios. El mundo no le interesa a Dios. No le interesa. Solamente están enfocados en sus deleites, en pasarlo bien. Y todo aquello. Nosotros vemos lo otro. Vemos el área espiritual. Entonces es imposible pasar desapercibido. Nos van a identificar. Nos identifican. Sí, pues nos identifican. Y si no somos identificados es porque somos cristianos, pero somos cristianos secretos. Somos agentes secretos del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros nomás sabemos que somos evangélicos. Nosotros nomás sabemos y nadie más lo sabe. ¿Por qué? Porque esto es un secreto. Porque pertenezco a esa KGB espiritual, a la FBI espiritual. Entonces, somos identificados. Aleluya. Somos identificados para la gloria del Señor. Si esto tenemos que alegrarnos que lo identifiquen. ¿O usted le complica que lo identifiquen? No me conteste, ni piensa en contestarme. Ni me piensa en contestar. Punto número 3. Ser puestos en alto, reconocidos. Nuevamente, es prácticamente el mismo punto. Pero vamos a ir a Lucas. Por favor, al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23 de Lucas. ...39 al 43... ser puesto en alto y reconocido. Miren, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es la corriente, es como lo normal, es como lo habitual, ¿cierto? 40. Respondiendo al otro malhechor, ¿cierto? Cristo está crucificado y hay una cada lado, ¿cierto? Respondiendo el otro malhechor, respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, o lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Qué está reconociendo aquí? Que es santo, que es inocente. ¿Y qué más reconoció? Que ellos merecen, que ellos son pecadores y merecen lo que están viviendo. Nosotros merecemos ser crucificados, pero él no. Está en dos reconocimientos, ¿cierto? Y sigue diciendo, mas él ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ya mira, Jesús lo identifica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué lugar lo puso Jesús? Lo exaltó. Amén. Lo puso en alto. ¿Por qué? Porque siendo malhechor, el hecho de que se haya reconocido pecador, el hecho de que haya reconocido que Jesús era inocente, que no merecía ser crucificado, ese hecho mereció que Jesús entonces lo tomara y lo pusiera en un lugar en alto. Y le dice, hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo en el seno de Abraham, hoy le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria al Señor, amén. 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 Son los beneficios de la cruz. Amén. Maravillosos beneficios de la cruz. Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Versículo 15 y versículo 16. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en nombre de a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando el Señor en su gran amor y misericordia persigue o se le aparece al perseguidor, se le aparece a Saulo, entonces dice que vayan donde él, porque tenían miedo de ir. Vayan donde él, porque instrumento escogido me es para llevar la palabra ¿a quién? ¿A quién le iba a llevar la palabra a Pablo? A los gentiles. ¿A quién más? A los reyes y a los hijos de Israel. Tres áreas importantísimas dentro de lo que es la humanidad. La palabra. A los gentiles, a los no judíos. A los judíos, que siempre abarca prácticamente a todos. Y también a los reyes. Entonces el problema no es la riqueza. Porque la palabra también le iba a llegar a los reyes. Entonces el problema no es la riqueza. ¿Cuál es el problema entonces? Amar la riqueza. Amar la riqueza. Ese es el problema. Porque a veces creemos que tener dinero es prácticamente como un pecado. No es así. La palabra también era para los reyes. También para los gobernantes. Para los millonarios también es la palabra. Entonces hay que enseñarles que no amen. No amen la riqueza, que amen al que le dio la riqueza. Amén. Que amen a Dios. Amén. Entonces el Señor saca del anonimato y lo lleva a Saulo, ya convertido, a Pablo para que lleve el evangelio de la cruz. Que lleve la predicación de Jesús. Que lleve la predicación de la salvación. Judíos, no judíos y reyes. Gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Nos ha sacado del anonimato a nosotros? Amén. Amén. ¿Le estamos predicando a la gente que Jesucristo es el único camino? Amén. Amén. ¿Le estamos diciendo que en ninguno va a haber salvación, sino solamente en Jesús? Aleluya. Amén. Tenemos que compartir el mensaje de la cruz. Juan capítulo 14, por favor. La revelación, punto número 4, la revelación. Punto número 4, la revelación. Juan 14, 26. Dice, más el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, Dios Espíritu Santo fue puesto para la iglesia, para nosotros, para el servicio nuestro,
para recordarnos, para revelarnos las Escrituras. No sé si alguna vez usted ha recibido alguna revelación de la palabra, una revelación, que no la leyó en un libro, que no se la escuchó a nadie, pero llegó directo a usted. Es algo precioso, hermano. Es algo maravilloso. Porque no hay intervención humana. No hay intervención humana. Cuando Pedro reconoce a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Si no es a ti, solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. El que no la me sopla. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Hay una revelación. ¿Qué dice Jesús con esa palabra de Pedro? No te lo ha revelado sangre ni carne. Es una revelación directa de Dios al corazón de Pedro. Y Pedro era perfecto. Era perfecto Pedro, nunca se equivocaba. Se pasaba equivocando, pues, hermanos amados. Hasta en Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas, hasta ahí se estaba equivocando Pedro y había pasado harta agua debajo del puente. Hasta ahí. Vivía equivocándose. Y eso no era impedimento para que Dios no le revelara la palabra. Para que usted no piense que usted, para que Dios le revele la palabra, el Espíritu Santo tiene que andar sobre las nubes. No piense usted que va a andar sobre las nubes cuando ande. Entonces, no es así. Dios en su gran amor, si esta es misericordia y amor. Dios en su gran amor y misericordia nos ve, nos mira, nos le haremos lástima y nos entrega una revelación, una palabra rema. Pero al callo, como decimos en Chile, en el momento preciso, una palabra precisa. ¿Se ha visto alguna vez usted entre la espada y la pared? No por uno, por 2, por 5, por 10, por 20, por 30 personas que le están preguntando y le están ahí dándole. ¿Se ha visto alguna vez usted así? Y usted no encuentra la respuesta. No la encuentra. Y todo ahí. Es como ver la mujer adúltera y todo para apedrearla. ¿Usted ha vivido esa experiencia? No es muy agradable, quiero decirle, ¿eh? Pero no es muy agradable en el momento mismo. Lo agradable viene después. ¿Por qué? Porque uno lo único que tiene que decir en ese momento, no tengo respuesta hoy día, pero sí la tendré la próxima semana, o en 2 semanas más. Y usted en esas 2 semanas, o en esa semana, no empieza a buscar libros, ni vaya a internet, ni a la inteligencia artificial, no. Ore. Señor, estoy en aprieto, Señor, estoy en la encrucijada, Señor, estoy contra la espalda, Padre. Señor, no encuentro la palabra. Y Dios es especial. Es muy especial. Porque para uno que le gusta tener todo hilvanado, todo controladito, ¿cierto? Todo ok, uno espera que la respuesta llegue. Si tengo que enfrentarme nuevamente a las mismas personas en 2 semanas más, en 1 semana más reventar. A todo reventar. Pero pasó la primera semana y no llega. Y esa ayuda extra que muchas veces uno quiere dar, como lo hizo Abraham con su mujer Sara, ¿cierto? Cuando Dios le promete una descendencia, y hasta ahí nomás llegó la fe, y ya, ¿sabéis qué? Aquí está mi concubina, te la cedo, y a través de ella vamos a tener una generación. No era la palabra de Dios, pues no era el mandato de Dios. Era directamente entre ellos dos. Es que somos viejos. Pero si Dios es Dios de lo imposible. Amén. Entonces a veces queremos echar una ayudadita ahí. Y en esa primera semana nuestra mente nos dice que investiguemos. Investiga, busca aquí, busca allá, investiga. Entonces, no, dice uno. No. Señor, quiero una palabra tuya. Quiero una palabra rema, Señor, tuya, que sea tuya. Que yo no la haya leído a nadie. Y usted sigue, y pasó el lunes, y pasó el martes, y pasó el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado en la tarde en la reunión, y no está la palabra. Y usted va a la pega, y casi llorando ya, ¿cierto? Y usted va a la pega, y trabaja toda la mañana, y después viene de vuelta a la pega, pensando, y de repente llega la luz, ¡pum! Como un rayo. Le pega en plena cepa, como decimos aquí, en plena cabeza. Y llega la revelación del Señor y le entrega la palabra ahí.
Y se la empieza a dar, y es como que usted tiene sed, está tomando agua. Es lo mismo, la misma sensación, o como que tiene mucha hambre y empieza a comer. Tiene comida para comer y empieza a comer, a saciarse. Y se empieza a saciar de la revelación del Señor. Se empieza a saciar, y uno dice, oh, que era sencillo. Pero mi mente no me dio. Mi mente no me dio la respuesta en su momento, pero era algo sencillo. Algo sencillísimo. Pero que contra la espada de la pared, no, la mente se cierra y no te da. Así es. Entonces, llega la revelación y Dios te dice, ¿bajo cuántas leyes te mueves en este mundo? Sobre 2, le digo yo. Todo eso es mental, todo eso es el espíritu de uno con el espíritu de Dios. Mientras uno va cicleteando, va rumbo a la casa, está conversando con Dios. Y la pregunta viene y uno entrega la respuesta. ¿Cuál es la más importante para ti? La espiritual, digo yo. Al tiro. Mire, estaba bien ahí. La espiritual, digo yo. Entonces, esa es la ley más importante. Enfócate en esa ley. Y la del mundo es un segundo plano. Y obviamente entregó toda una palabra, acción importante. Me reuní con las personas y les entregué la revelación. Esta es la revelación que me dio el Señor. Se la entregué. Dios se mueve así. Amén. Entonces el Espíritu de Dios es Dios. Está siempre Así es. con nosotros. Amén. Aleluya. Si usted no tiene respuesta en un momento, no se aflija. No se desespere. No. Busque del Señor. Busque del Señor. Y el Señor le va a entregar la respuesta. Aleluya. Amén. Pero es algo glorioso, es algo pero maravilloso. Sentir ese alimento. Ahí uno se va recordando del agua, del agua viva. Cómo uno se va saciando. Y no estamos hablando de gente perfecta. Estamos hablando de gente imperfecta. Pero que Dios en su gran amor y misericordia, insisto mucho en esto, Dios se compadece de uno y Dios te entrega la palabra ahí, en ese momento. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Otra oportunidad, otra situación, otra persona, otra iglesia, otra comuna. Se da una situación, enseñando la palabra, un hombre llega y le dice, usted es testigo de Jehová. Vaya, ni yo lo sabía. ¿Usted es testigo de Jehová? Sí, le dije, ¿y por qué sería testigo? Por la forma que tiene de enseñar. Pero estoy enseñando la palabra. Y nos fuimos a un debate ahí. Saque su Biblia, le dije, para que vamos a la palabra. Nunca abrió la Biblia, siempre la mantuvo cerrada. No sabía ningún texto de memoria. Pero la persona que estaba encargada de la obra no salió en defensa, no habló nada. Me fui ese día a la casa, día jueves, y en la noche, clamando al Señor, medio molesto también, y clamando al Señor, Señor, quiero una palabra para ellos, pero una palabra al nivel de ellos, una palabra de acuerdo a cómo ellos son, no a nivel, o sea, no quiero decir que eran menor o mayor, no, sino más bien de acuerdo a su cultura eclesiástica. Eso es. Señor, quiero una palabra para ellos, pero de acuerdo a su cultura eclesiástica. Y el Señor me entrega una palabra en sueños. Yo no había comido poroto en la noche, nada de eso. ¿Eh? Entonces me entrega una palabra el Señor. Y me muestra en el mismo lugar, compartiendo la palabra, y entra un gato. Y el gato empezó a orinar los muros del lugar. Que es la casa de ellos, era la casa del hermano líder. La empieza a orinar por todos lados. Y yo deseando que llegara el gato a mí. Y cuando llega a mí, me preparo y le pego un puntapié y sale el gato gritando y volando por afuera por la puerta. Entonces, esa palabra recibí yo para ellos. Y se la compartí. Porque si esta palabra no entra, Dios usará otros métodos para que entren, de acuerdo a la cultura eclesiástica de cada uno. Entonces hay mover dentro de la iglesia evangélica que se mueve solamente a través de los sueños.
o obedecen mucho a los sueños más que a la palabra. Mucho a los sueños, más que a la palabra. Llegan algunos entonces al día de la predicación para la iglesia y toman la Biblia y con los ojos cerrados la abren y apuntan con el dedo y el versículo que leen, esa es la palabra para hoy día. Así lo hacen. Un mover dentro de la rama evangélica. Uno de ellos, en una oportunidad, lo mismo, y le salió entre Malaquías y Mateo. Una hoja en blanco. ¿Y qué dijo? Hermano, hoy no hay mensaje, hoy no hay palabra, Dios hoy día no nos habla. Así que terminó la reunión tempranito, cada uno va a su casa. Entonces a nosotros nos da risa, pero hay mover dentro de nuestra gama evangélica que así son, que se mueven así. Esa es su cultura eclesiástica. Entonces cuando la escritura dice que la mucha letra mata, ellos dicen que estudiar mucho uno se mueve a morir. Entonces no estudian la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, es ese mover. Y Dios me entregó una palabra para ellos de acuerdo a su cultura, a través de ese sueño. A través de ese sueño. Entonces Dios se mueve así con nosotros. Amén. No estamos solos nunca. Amén. Nunca. El Espíritu Santo siempre nos va a estar hablando. Amén. Y siempre nos va a estar entregando, pero cuando nosotros le pidamos, Amén. Aleluya. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Sabe de lo que tenemos necesidad. Pero Él quiere que le pidamos. ¿Por qué? Porque Él quiere dialogar con nosotros. Aleluya. Si Él no quiere hablar con señas con nosotros. No quiere que nosotros nos hablemos con señas con Él y hagamos señas. Y yo en la casa hago así y me traen agua. O me traen jugo. Le hago así y me traen jugo. ¿Cierto? Una anécdota. En el norte mi hija y mi yerno también quería una bebida, algo así, y le hace así a mi hija. Y mi hija lo miró, siguió haciendo lo que estaba haciendo. De nuevo, le dijo así. No, háblale, hijo, ¿no tenéis boca? No, ese otro. ¿No tenéis boca? Le dice, háblame, pídeme lo que queréis. ¿Y cómo tu papá le hace así a tu mamá? Ese es mi papá, le dijo. Tú no soy mi papá, le dijo. Entonces, Dios no quiere eso con nosotros. No quiere que nos hablemos a través de señas. Él quiere escucharnos audiblemente. Amén. Que le digamos, Señor, este es mi problema, Señor, este es mi aprieto. Y el Señor va a obrar cuando el último día, en la última hora quizás, Amén. como lo hizo conmigo, quizás. Pero paciencia, paciencia, paciencia. Aleluya. Él no se olvida. Amén. Dios se mueve así, entonces nos revela, nos trae la palabra de revelación. El Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo para nosotros hoy día, para la iglesia de este tiempo. Nos revela la palabra. Tenemos la palabra escrita, por supuesto, pero a veces no la entendemos. No la entendemos. El gran error muchas veces, no es siempre, pero muchas veces, es ir a los comentarios. ¿Por qué? Porque el comentario es de acuerdo a lo que esa persona cree. Si el hombre es calvinista, va a entregar un comentario calvinista de ese texto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si la tendencia es adventista, va a entregar un comentario, y así viceversa. Así es. Va a entregar un comentario de acuerdo a lo que él cree o piensa. Pero cuando nosotros pedimos ayuda directa, como la revelación que le llegó a Pedro, fue directa de Dios. Y ahí no hay equivocación. Amén. No hay equivocación. Porque es una revelación directa del Padre a través del Espíritu Santo. Aleluya. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, explico esto. No quiero decir que no debemos conversar entre nosotros. Tenemos que conversar entre nosotros. Conversarnos, preguntarnos la Escritura. Si usted no entiende algo, o yo no entiendo algo, preguntarle al pastor Harry, oye Harry, ¿qué entendiste tú de esto? No, yo tampoco, ahí vamos para José, tampoco. Juntamos a tomar once y ahí conversamos. Esto me gustó. La última parte es como la mejor. ¿Ah? Entonces, conversamos. Hay que hacerlo siempre. Hay que hacerlo siempre. Amén. ¿Amén? Amén. Siempre hay que hacerlo. Debe ser común en nosotros. Conversarnos la Escritura. Quedé en el punto número 4. Revelación. Punto número 5. La cruz nos da dominio. Gálatas 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quiénes?
Los que son de Cristo. Mira, a mí me llaman la atención las expresiones, ¿eh? Porque Pablo podría haber dicho, pero los que somos, ¿o no? En cambio él dice, pero los que son de Cristo. No quiere decir que él no sea de Cristo. Lo que quiere decir que a lo mejor para él ese era un pan comido ya. No era problema para él. Entonces cuando le escribe a los hermanos de Gálatas, a los Gálatas, le dice, miren a ustedes, este es el asunto. Los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, veamos de qué está hablando. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del versículo 19 al 21 que dice lo siguiente. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cierto? ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes. Como 15 más o menos, y cosas semejantes, es decir, la lista es más grande, pero cosas semejantes, ¿cierto? Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El vampiro, va a aparecer el vampiro en cualquier momento. Está bueno, dice dónde. ¿No lo conocía? Ah, no, ¿de usted? ¿De quién es? El mío, cuando tengo que, me sale una oración, me toca la campanita para orar. Sí, diga la campanita. De noche esa asusta a cualquiera. Entonces, da una lista como de 15, ¿sabes? Y muchas más, dice, ¿cierto? Y otras semejantes. Entonces, ¿cuál es la clave en esto? Porque, ¿quién se enoja? ¿Quién no se enoja de aquí, de nosotros? Yo me enojo. Yo no. Entonces, Pastor José Vega, el único no se enoja. Oye, se enoja. Hierve. Un volcán. No le iría al porte, ¿eh? A ver, entonces, todos nosotros tenemos algo de esto. Todos nosotros. ¿Cuál es la clave? Lo que dice el versículo 24. El versículo 21. Versículo 21. Que los que practican, esa es la diferencia. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ayer nos enseñaban en los matrimonios que nos podemos enojar. ¿Cuál es la clave? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la clave. Entonces, nos podemos, que de repente podemos gritarle al niño que nos escuchó o hace que nos escucha y no le gritan. Puedes. Nos podemos enojar. Podemos llegar a vivir situaciones. E inclusive podemos hasta mencionar herejías. Pero cuando esto es una práctica, cuando se convierte en mi diario vivir, entonces dice el apóstol que no vamos a heredar el reino de los cielos. Que no lo vamos a heredar. ¿Por qué? Porque sería entonces vivir como vivíamos en el mundo, con las mismas prácticas, con las diferencias que vamos a la iglesia. Esa sería la diferencia. Y cuando llegamos a la iglesia, pasamos la puerta, una cara agradable, ¿eh? ¿Cierto? Así agradable. Terminó la reunión, vamos a casa y llegamos ya, ¿no es cierto?, transformados. Entonces, esas prácticas, dice el apóstol Pablo, esa práctica no les conviene. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen de su vida que está en Cristo, vivir como práctica todas estas prohibiciones, cuidado, ¿eh? Cuidado, dice, porque el riesgo es que no hereden el reino de los cielos. Porque, miren, ¿en qué nos benefició la cruz?
En muchas cosas, ¿cierto? Pero puntualmente nos sacó de muerte a vida. Amén. Cuando practicábamos todas estas pasiones de la carne, estábamos muertos. Los papás de uno, los hermanos, estaban todos muertos y todos éramos cadáveres andando. Entonces todo eso era normal para los muertos. Pero cuando llegamos a Cristo y se nos presentó la cruz, el sacrificio perfecto de Cristo, y llegó a nuestro corazón, entonces la Escritura dice que pasamos de muerte a vida. Y en esa vida todo fue nuevo. La calle fue nueva. La gente era diferente. Todo era nuevo, diferente. Entonces, ¿vamos a volver a morir? ¿Nos vamos a volver a meter a lo que vivíamos en el mundo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, la práctica o el hábito es lo que Dios condena. Aleluya. Por eso que Jesús dice, airaos, pero no pequéis. Es imposible que Jesús hubiese dicho, no se vayan a enojar. Porque Él sabe que eso es imposible para nosotros. Porque corre vena por nuestra sangre. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está mal dicho? ¿Ah? Es que de repente el chapulín se va de mí. Corre sangre por nuestras venas, amén. Corre sangre por nuestras venas. Por lo tanto, el Señor sabe que hay cosas que son inevitables. Pero contrólala, dice. Contrólala. ¿De qué manera puedes controlar? Que no pase más de un día enojado. Amén. No se ponga el sol sobre tu enojo. Entonces cuando Jesús le trae a los niños y no querían los discípulos, paren un poquito, tráiganme los niños. Si ustedes no son como uno de ellos, no heredan el reino de los cielos. Porque los niños son una maravilla. Amén. Son una maravilla. Pelean y se tiran cuestiones. Al segundo están abrazados, comiendo en el mismo plato. Sí. Qué maravilloso es eso. Por eso que Jesús mire y dice, tienen que ser como ellos. Un hombre nuevo y una mujer nueva lo podemos lograr. Aleluya. Lo podemos lograr. ¿Nos podemos enojar? Claro que nos podemos enojar. Van a haber cosas que nos van a molestar. Mucha sal en la sopa, mucha sopa con sal. Mucha sal en la sopa, de ayer nos fuimos salados para la calle, todo saladito. Entonces, de repente, oye Lula otra vez, ¿eh? Ayer dejaste la comida salada, hoy día otra vez la dejaste salada. ¿Me autoriza la palabra enojarme? Sí, pero no debo pecar. Entonces, de repente vos, gracias al Señor, no es el caso. La coloco como broma o como ejemplo para no poner incomodar a los hermanos. ¿Ah? Es que quiere llegar a almorzar ahorita, entonces tiene que abuenar. Entonces uno puede hacerlo, porque en nuestra genética somos así, humanamente somos así. Pero el transcurso del día, antes que se oscurezca, tengo que tener la capacidad espiritual para reconocer que no lo hice de buena forma, porque no es mi sirvienta. No es mi sirvienta ella, es mi esposa, es mi cónyuge. Ahí va a vivir. Es mi ayuda idónea. Ella es mi ayuda idónea. Es la que el Señor me colocó y me tiene feliz. Soy feliz con ella a mi lado. ¿Qué quiero postre? Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, ahí está el control. Se pueden enojar, pero no pase más del día enojados. Cuando eso pasa, entonces me descontrolé. Perdí el control que el Señor me aconseja que tenga. Y si lo vuelvo a perder, se va a hacer un hábito. Se va a hacer una práctica. Y la palabra dice que si mi vida es una práctica diaria de todas estas prohibiciones de la obra de la carne, me dice entonces que tengo cero posibilidad de entrar al reino de los cielos. Cero posibilidad. Y eso es la palabra del Señor. Entonces, beneficiémonos por la cruz. Amén.
La cruz es una bendición para nosotros. Nos trae un sinnúmero de beneficios que van a quedar pendientes 2. Llega hasta el 5, ¿cierto? Sí. Me van a quedar pendientes 2 y para la próxima predicación, no sé si los daré, si no, ahí se quedan El empachados. 4 era revelación, ¿no? El 4 era, sí, revelación. Así que honramos y bendecimos al Señor. Amén. Porque caminar en Cristo, estar en Cristo, tener la salvación es algo, pero preciosísimo. Es algo maravilloso, hermano amado. Y ¿saben lo más importante, dentro de todas tantas cosas importantes? Lo maravilloso es que Él no nos llamó porque somos perfectos. No nos llamó porque somos intachables. Nos dijo, ya a ver, yo voy a llamar a Nelson al Evangelio porque él nunca se equivoca. No. Porque Dios sabe que me voy a equivocar. Sabe que me he equivocado y que me voy a equivocar. Pero también sabe, miren, ¿sí? Dios, mira, David dice, este joven, este varón es un hombre conforme a mi corazón. ¿Cierto? David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y David era intachable? David era como nosotros. Era como nosotros. Entonces, ¿qué cautiva a Dios para decir, David es conforme a mi corazón? ¿Qué lo cautiva? ¿Qué lo cautivó? Para que lo cautivemos nosotros a Él. Entonces era una búsqueda constante y era un reconocimiento. El Salmo 51 es una plegaria por misericordia aparte de Dios, pero es tremenda cuando uno lee. Se caen hasta las lágrimas si uno la lee en el espíritu. Si uno la lee en la carne, es una lectura más, no, es indiferente. Pero cuando uno la lee en el espíritu ahí, conectado con Dios, es tremendo, hermano amado. Esa lectura es tremendo. Por lo que Él siente, por su pecado, lo que Él siente. Entonces Dios cuando lo mira, por eso lo mira, que es conforme a su corazón. Porque nunca fue arrogante y nunca se creyó las últimas Coca-Cola en el desierto. Él se reconocía falto, siempre. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Presentarnos delante de nuestro Dios, tal como somos, sin nada que ocultar, tal como somos. Y tenemos que decirle que lo necesitamos. Que sin Él no somos nada. Y que necesitamos que su amor y que su misericordia sean permanentes en nuestra vida. Pónganse en pie, los que se puedan poner en pie. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Oramos al Señor. Aleluya. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, Bendecimos tu nombre. gracias por beneficiarnos con su promesa. Aleluya. A veces lo pongo, Dios, en las reflexiones y es un sentir de mi corazón, Señor, profundamente. Haberle conocido a usted, mi Dios, es lo mejor. Lejos es lo mejor que nos ha pasado. Amén. Gracias, Padre, por enseñar a amarnos. Gracias, Padre, por enseñar a soportarnos. Gracias, Padre, por enseñarnos a no tener un dedo acusador. Gracias, Padre, por enseñarnos a mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta que somos igual que el que cayó. Igual. Si hoy no caí, no significa que mañana no vaya a caer. Aún así, Padre, con todas nuestras imperfecciones, con todo nuestro ser, Señor, que a veces deja mucho que desear, con todo eso, usted nos sigue amando. Y usted nos sigue manteniendo en su redil. ¿Cómo nos hemos de adorar? ¿Cómo nos hemos de glorificarle, Señor? Si usted ha sido, es y será tan bueno con nosotros. Pedro le dijo a usted, mi Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos?
Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos nosotros, Señor, en este siglo? ¿A quién iremos? ¿Quién podrá socorrer nuestra vida, Señor? Si no es solo usted. ¿Quién nos podrá garantizar la vida eterna si no es solo usted? Señor, usted ha sido lo mejor. Usted es lo mejor que nos ha pasado. Por eso le adoramos, Dios, le glorificamos, le exaltamos, porque ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros, los que estamos acá presentes y los que están en sus casas, Señor, en las redes sociales, ninguno merecíamos la salvación. En cambio usted se fijó, Señor. Nos miró con esos ojos de amor, de misericordia, de compasión y permitió, Señor, que la salvación llegara a nuestra vida. Gracias por bendecirnos. Gracias por beneficiarnos con su cruz preciosa y maravillosa, Jesús amado, Jesús de la gloria. Gracias, gracias, mil gracias, Señor. Mil gracias, millones de gracias, Señor, por todo su amor, por toda su misericordia, por todo lo que implica, Señor, su presencia en nuestras vidas. Señor, bendecimos a nuestros hermanos que han estado en línea en el día de hoy. Hermanos y hermanas, Señor. Amén. No tengo la lista, no sé quiénes son. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y que su palabra, Dios, siga hablando en sus vidas y en sus corazones, Señor. Y si no nos llegamos a conocer aquí, Padre, en esta tierra, en el tercer cielo nos conoceremos. Y juntos adoraremos, y juntos exaltaremos el nombre de nuestro Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén.